Y básicamente nuestra función es tanto la atención del paciente en sí como la educación. Y esta es una parte muy fuerte de nuestra asociación porque nos hemos dado a la tarea de hacer una serie de cursos eh, para, para informar al público en general y para formar profesionales en esta área que desafortunadamente no somos muchos quienes la atendemos, pero afortunadamente cada vez somos más. De tal manera que tenemos 5 generaciones, está por salir la quinta generación para iniciar la sexta generación del diplomado de estimulación y rehabilitación visual, que está avalado por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí formamos oftalmólogos, oftalmólogas, optometristas, rehabilitadores, quienes pueden ser de una carrera profesional del área de la educación o del área de terapia, del área de psicología, en fin. Tenemos un buen número ya de personas egresadas de nuestros diplomados y que afortunadamente están tanto en la Ciudad de México como en el interior del país y también de otros países, porque esto se ha difundido a América Latina, en donde tampoco hay mucho que se haga al respecto. Por eso estamos muy contentos de estos logros. Y estos somos a ver, y nuestro motivo de reunión esta noche, y que nos da muchísimo gusto, es con esto arrancar e iniciar un nuevo programa de nuestra asociación, que es la Escuela para Padres. Muchas gracias, doctora. Eh, Jaime, me gustaría que también un poco para empezar, así como se dio el preámbulo de qué saber, que nos contaras un poquito de tu experiencia, que es vastísima, pero que nos platicaras un poquito de, pues, por qué elegimos tenerte a ti el día de hoy como la cabeza de este nuevo servicio de escuela para padres en AVER. Bueno, yo creo que me eligieron porque tuve suerte, ¿no? Soy afortunado. Este, bueno, no, y también, pues la verdad es que yo he participado durante muchos años en instituciones de rehabilitación que atienden a personas con discapacidad, y de esa forma tuve la oportunidad de conocer a la doctora Medina ya hace algunos años. Este, eh, yo recién que había salido de la universidad, me habían ofrecido un empleo aquí en México, en el DIF nacional, porque ellos habían elaborado un programa para que las personas que se fueran a rehabilitar en esos centros en todo el país, en los CREC, se llamaban Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que parece ser que hay uno al menos importante o de tercer nivel en cada una de las capitales de los estados, y luego en algunos otros estados afortunados tienen unos centros de un nivel un poquito más bajo, casi iguales, por ejemplo en Nuevo León, ¿no? Que tienen CRE y que tienen y CRIS, Centro de Integración Social, o una cosa así. Bueno, el tema es de que allá por los años, a la mediados de los años 80, el DIF retoma el concepto de rehabilitación profesional. Y incluso ellos ya tenían algunos centros de rehabilitación, pero ahora tenían la modalidad y la obligación de incluir a las personas, ¿no? Más bien era de integrar, porque todavía no se hablaba de un concepto de inclusión, sino de integración. Es decir, yo rehabilito y te busco algo a ver dónde te puedas adaptar. En ese centro que estaba en la zona de Iztapalapa, acá en la Ciudad de México, Iztapalapa pues es la alcaldía más poblada de la ciudad, y yo creo que es uno de los conglomerados de personas con un mayor índice de discapacidad. Parece ser que ahí se va con Ecatepec. Entonces, en ese centro se empezaron a atender de todo tipo de discapacidades, no solo neuromotoras, que era lo más clásico, sino que también ya personas que eran ciegas, y en ese entonces decían y débiles visuales.
el DIF se dio la tarea de empezar a atender a todas las personas que estaban en la escuela de ciegos, que queda ahí por la zona de la Merced, en Mixcalco, y parece ser que había hecho un programa donde los tenía que integrar a todos en una condición de laboral. No funcionaba en todos y entonces dijeron, bueno, tenemos que averiguar por qué ya hay algunos malos hábitos en algunas personas, algunos ya tenían años porque inclusive ahí vivían, y entonces implementaron unos sistemas de evaluación de aptitudes para el trabajo, entendiendo la aptitud como una condición biológica que tenemos para aprender, ¿sí? Todos tenemos distintas aptitudes y un factor general de aprendizaje. En una persona con discapacidad, y sobre todo en discapacidad visual, era muy difícil hacer una evaluación antes porque no había unas pruebas normatizadas que nos dijeran que estas pruebas podían ser seguras en sus resultados. Entonces yo ahí entré en 1986 a hacer el estudio de normatización para poder usar esas pruebas en México y se hizo un gran área de atención. Y luego se supondría que esa área se iba a duplicar en cada uno de los centros de rehabilitación en las distintas capitales de los distintos estados del país. Y a partir de mayo del 86, a partir más o menos de esa fecha, cada año se hacía un curso de formación de psicólogos evaluadores, pero también de una figura que era el consejero en rehabilitación profesional. ¿Qué era esta persona? Pues era la persona que justamente tenía que conocer muy bien a la persona con discapacidad, pero también tenía que conocer de cómo funcionaba el mundo del trabajo. Tenía que conocer cómo funcionaba el mundo de la capacitación, porque cuando adquieres una discapacidad, pues algo queda remanente, algo te queda, no pierdes todo. A veces, si tenías, por ejemplo, tu mano de obra estaba calificada y tenías un accidente, bueno, pues perdías alguna cosa, tal vez motora, pero el conocimiento lo sigues conservando. O por el contrario, cuando era algo que algún chico iba desarrollándose con la presencia de alguna discapacidad, bueno, pues tenía que uno que pensar y prever a qué es lo que se iba a enfrentar. Entonces, se abrió un mundo, un abanico enorme, porque se atendían a todo tipo de discapacidad y se empezaron a hacer los primeros estudios, digámoslo así, en las distintas discapacidades, cómo era la mejor manera de enfrentar una situación para la capacitación para el empleo y el empleo mismo. Ese consejero en rehabilitación, pues era un perfil difícil de cubrir porque tenía que saber de discapacidad, tenía que saber de rehabilitación, tenía que saber de educación especial, tenía que saber de varias cosas. Entonces, esos primeros consejeros en rehabilitación se formaron en la Universidad de Georgia. Ahí ya había una buena experiencia, y además tenían que seguir las reglas que en ese momento México ya había firmado previamente ante la ONU en el artículo 159 de la ONU, y además con las normas que para la inclusión de las personas con discapacidad al trabajo marcaba la Oficina Internacional del Trabajo. Entonces, no era algo nada más de buena voluntad, no era nada más irle a tocar al empresario y decirle, mira, ten buen corazón y dale una oportunidad a alguien, no, sino que había ya un trabajo de fondo de rehabilitación funcional y de rehabilitación profesional. Entonces, ya cuando se le iba a tocar la puerta a ese empresario, pues el empresario está seguro que la persona que tenía enfrente no iba a pedir a ver qué podía hacer, sino que iba a pedir un puesto de trabajo en específico. Entonces él se iba a ahorrar incluso todo el proceso de reclutamiento y selección de personal, en fin, ¿no? Ya desde ahí, pues hice muchas cosas, capacité psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, y empezamos a hacer la norma de esas pruebas de esos equipos especiales que se llamaban muestras de trabajo para aplicárselas a la gente de idioma español, porque aunque habían sido hechas en los Estados Unidos, pues a la hora de medir una aptitud, pues, hay una cosa que a lo mejor si por ahí hay algún psicólogo, le va a quedar claro que era una prueba de poder, es decir, no importa el idioma que sea, la cuestión es hacerlo bien
y en el mejor tiempo posible, ¿no? Entonces, empezamos a hacer la norma y de aquí de México, en ese entonces, salió la normatividad para usarse en varios países de Centroamérica y Sudamérica. Y pues capacitando personal y sobre todo atendiendo personas con distintas discapacidades. Ahí estuve hasta pues del 86 al 98, cuando se empezó a hacer el concepto del Teletón aquí en México, los centros de rehabilitación infantil Teletón. Entonces me fui a participar ahí para hacer los programas de psicología, de inclusión psicosocial y bueno, varias cosas porque la fundación era muy grande. Y ahí estuve y pues en la práctica privada atendiendo personas con discapacidad y haciendo trabajo de psicodiagnóstico con adolescentes sin discapacidad, con niños sin discapacidad, pero que tenían algún tipo de ansiedades, o haciendo el psicodiagnóstico de deficiencia intelectual, de autismo, etcétera, ¿no? De eso y me dedico hasta la fecha. Ay, ¿puedo hacer una acotación? Por favor. ¿Podría prender sus cámaras? Porque me encanta ver rostros, Les expresiones y caritas. habíamos pedido que no las prendieran, que aquí la que decide es la jefita. Entonces, Perdón, pues que las que prendan, que contravine, las pero prendan. creo que ir viendo las expresiones retroalimenta mucho, ¿sí? Si no les molesta prenderlas, estaría hermoso. Y si no se sienten observados. Claro. Nos sentamos en igualdad de condiciones, entonces. Pues en lo que van prendiendo sus cámaras, quienes nos quieran acompañar. Jessica, ¿cómo estás? Qué bonito ver. Pues, escuela para padres. O sea, creo que ya nos quedó claro el por qué Jaime Gamboa está al frente y en la cabeza de esta escuela para padres. Pero creo que una de las cosas por donde habríamos de arrancar es decir, ¿qué es una escuela para padres? Porque, pues, suena bien, pero no sé si nos puedan platicar un poquito de qué es o igual que no es. Sí, bueno, habría que tratar de analizar el concepto, ¿no? También. Es hasta un nombre que yo pienso que es como que común en varias instituciones que dan atención a personas con discapacidad. Se habla de escuela para padres o escuela de padres. Y eso nos lleva a tal vez a asociarlo con la infancia, ¿no? Con estudiar, con ir otra vez a escuchar a alguien que cree que lo sabe todo. Yo estoy en una actitud pasiva de escuchante y eso. En el tema de la discapacidad, hemos podido observar que a pesar del nombre, Escuela de Padres, se hace una condición un poquito más dinámica, porque en realidad no hay un formador, digámoslo así, no hay un profesor que dicte el tema. Habrá algunos temas que incluso los padres son mucho más expertos que los profesionales que se dedican a atender esto, ¿no? A veces yo también preferiría, incluso o prefiero también a veces en algunas ocasiones usar el concepto de familias en formación, porque es constante esa formación. Ahorita estábamos revisando el WhatsApp de temas y pues incluyen todo el proceso de vida dentro de una persona en una familia. El niño pequeño no es igual que el niño escolar, que el adolescente y eso, y estamos hablando de la misma persona que tiene distintas necesidades, que se enfrenta a distintas condiciones a lo largo de la vida. Entonces, aunque el concepto de escuela de padres, sí, tal vez nos haga asociarlo a ir, oh, voy a ver otra vez, voy a ir a clase. Pues no es tanto así, sino que vamos a tener como un espacio de expresión, ¿no? Uno tal vez se convierta incluso hasta en un círculo de apoyo para distintas condiciones que va marcando la propia vida, ¿no? No sé sé si si quiera agregar algo, doctora. Sí, yo hace muchos años que me dedico a esto
les voy a platicar rápidamente un poquito, por qué estoy aquí, de alguna manera, ¿sí? Soy oftalmóloga, hice la especialidad en el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana. Ahí mi rebeldía de decir es que cuando hay una persona que no ve, entonces pensaba que no veía, no hacemos nada por ellos. Mi cuñado es ciego y mi cuñado es un ciego rehabilitado y decía, ¿por qué una persona que ha tenido posibilidades de una educación diferente puede ser autosuficiente y otras personas no? Entonces, eh, ahí estuve sensibilizando a mis maestros que me apoyaron muchísimo, el doctor Graue Díaz González y el doctor Feliciano Palomino Dena, y pudimos fundar y crear lo que entonces se llamó CRECIDEVI, el Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles Visuales, que entonces era el nombre que se utilizaba. Esto fue alrededor del 87. Actualmente ya no utilizamos el término de débil visual, utilizamos persona con visión baja. Hay una serie de términos que se han ido modificando. Y bueno, la ceguera me llevó a la visión baja y a la rehabilitación visual, porque al estar en este contacto nos dimos cuenta que aproximadamente el 80% de estas personas conservaban una visión. En muchos casos, una visión que podía ser utilizable, en otros que podría ser sustituible y educable, pero siempre podíamos hacer algo más por la calidad de vida de estas personas. Estuve al frente de este centro de rehabilitación más de 20 años, y en el transcurso me tuve que ir preparando para atender a las personas en rehabilitación visual. Entonces lo hice en Nueva York, en la Lighthouse de Nueva York, tomando varios cursos. Como en América Latina y en México había muy poco de esto, entonces nos dimos a la tarea de formar centros de rehabilitación en América Latina y en nuestro país. Eh, Hemos creado asociaciones como la Asociación Panamericana de Baja Visión, como el Centro Mexicano para Visión Baja, que ahora se llama Centro Mexicano para Visión Funcional y Rehabilitación. Abrimos la alta especialidad dentro de la UNAM de rehabilitación visual. Ahí se formaron la doctora Mildred Fromo y la doctora Vanessa Bosch, entre otras. Y ahora seguimos formando personas en el diplomado. Algunas de nuestras alumnas y exalumnas se encuentran por acá, lo que me da mucho gusto. Y después, al constituir AVER, para seguir dando este tipo de apoyo, nos damos cuenta cuando vemos a todos nuestros pacientes que es muy constante que los padres de familia, ya sea de bebés o de adolescentes, lleguen en situaciones de, es que no tengo la menor idea qué hacer como papá. Yo soy mamá, claro, y entonces que uno no tiene ni la menor idea. En muchos momentos le entregan a uno el bultito y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Y de un niño con alguna diferencia, pues es más complicado todavía. Entonces sentimos que este apoyo es muy importante para los papás a todos los niveles. Como dice Jaime, no se trata de que, tenemos todas las respuestas. No, tenemos ciertas informaciones que quizás les pueden ayudar, y quizás ustedes tengan también otras muchas informaciones que nos puedan ayudar y compartir con otros padres. Entonces, de aquí, de toda esta experiencia del tránsito por diferentes instituciones, de estar capacitando personas y de estar atendiendo pacientes, muchos niños con visión baja, adolescentes, adultos, atendemos personas de todas las edades, pero pensamos que los padres sí se sienten vulnerables y que hay como patrones por donde van pasando en esta etapa. Y ahora nos llegan de pronto videos de niños que ya son adolescentes o que son adultos y que están haciendo una vida
normal, exitosa, y nos da muchísimo gusto y nos da estas ganas de compartir y que ustedes conozcan también ese tipo de vidas y de ejemplos para que vean que sí se puede hacer muchas cosas, con dificultades, por supuesto, porque nada es fácil, ¿sí? Pero de alguna manera el que podamos brindar un espacio de apoyo, de soporte, de guía para todos ustedes, ese es el objetivo para la creación de esta guía para padres, de esta asesoría, de este grupo de amigos que estamos empezando en esta noche. Muchas gracias. Decías, Luz, hace rato, que era, y Jaime, ¿no? Que era como abarcar un amplio rango de edades. Eh, ¿Qué edades son las que estamos pensando, ya entendiendo que esta escuela para padres será un espacio de acompañamiento, un espacio en donde se darán posibilidades, herramientas para, pues para entender algunos caminos para la autonomía de sus hijos, hasta cierto punto, cierto pues apoyo y contención también de manera profesional también y entre ustedes, si bien no es una terapia de grupo como tal, bueno, pues al final de cuentas acaba funcionando como un espacio en donde podemos entender que no somos las únicas personas que tenemos un hijo con discapacidad visual y puede ser de algunas otras discapacidades. Entonces, en este sentido, ¿cuáles serían las edades o los rangos de edades que estaríamos abarcando, Jaime? Bueno, hay que pensar en una cuestión, ¿no? Hacia abajo, hacia la edad cero, pues tendríamos que pensar, bueno, ¿cómo es una familia antes de tener el hijo con discapacidad? ¿No? Luego, pues viene el niño y a veces no se le nota que trae algo. Entonces va a un curso, pero de repente empezamos a notar que hay algo raro. Y entonces desde ahí nos tenemos que empezar a dar cuenta, qué efectos va a causar ese algo raro en los miembros de la familia. Porque la discapacidad no solo afecta a la persona directamente involucrada, sino a las personas que tienen a su alrededor. Entonces pensaríamos que desde la edad cero, casi casi desde bebés, y probablemente, digamos que lo sigamos en el curso de la vida, hasta que esa persona se vaya siendo adulta, es decir, vamos a llegar hasta la adolescencia probablemente. La adolescencia pues es un hito en el psicodesarrollo, es donde nos enfrentamos a grandes decisiones, qué elegir para estudiar, a qué me voy a dedicar, cómo voy a llegar a esos caminos, cómo ese niño, ese bebé que probablemente tenga algo y que va a recibir en el mejor de los casos, todo el apoyo de los padres sin llegar tal vez a una sobreprotección, sino ese difícil equilibrio, ¿no? Del desarrollo y que vaya pasando por las distintas etapas de la preprimaria, de la primaria, de la secundaria, a todo lo que va atravesando un niño, digamos, normal. ¿Por qué? Porque él va a pasar exactamente por las mismas. Tal vez el camino sea un poquito más sinuoso, tal vez sí necesite ciertos temas, cierto asesoramiento, tal vez sí la familia tenga que hacer fuerza o sacar ahí su fortaleza, su templanza para seguir en las peores oposiciones sociales o ambientales, sacar lo mejor que tenga como familia. Yo creo que finalmente eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces podríamos decir que esto le puede ayudar a una persona, a esa que está esperando el niño y que tal vez sepa por ahí que a lo mejor genéticamente por ahí tiene un familiar que tuvo, etcétera, o pues a lo mejor a la persona que se entera hasta después de que ya nació el niño. Entonces, la edad, pues es ese amplio rango que va desde que nace hasta que se convierte en una persona adulta, que es un adulto joven, que sería un poquito después de la adolescencia. Estaríamos hablando tal vez 17, 18 años desde cero.
pero imagínense ustedes qué es lo que sucede en la vida de una persona en tantos años, a qué se va a enfrentar, de qué manera va a sortear todo esto, cómo se va a sentir apreciado, querido, cómo va a manifestar él todas sus emociones, sus amores a sus familiares, etcétera, y cómo va a ir sorteando lo que le toque sortear, porque finalmente la persona se tiene que adaptar a su contexto social. Muchas gracias. Nur, ¿quieres comentar algo? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo desde el nacimiento o desde que se le hace el diagnóstico, desde que se empieza a notar algo, hasta alrededor de los 18 años, una cosa por el estilo. Absolutamente de acuerdo. Y puede ser para los padres o puede ser para los cuidadores, que en muchas ocasiones viene haciendo los abuelos en fin, para los padres o para los cuidadores quienes estén en contacto con el niño. Mientras más pronto se empiece un programa de intervención temprana, mucho mejor para toda la familia, porque como bien dice Jaime, no nada más es el niño, sino es toda la familia está involucrada. Muchas gracias. Entonces, decíamos, bueno, ¿qué es una escuela para padres? ¿A quiénes van dirigidos? Y un poquito podríamos abundar en, no sé si quedara alguna cosa por decir en el por qué. Ya más o menos empezamos a platicar un poco de por qué. Y en este gran abanico, Jaime, creo que sí sería importante, ahorita pensaba, ¿no? Independientemente de que tú tengas un bebé con visión baja y quizá alguna otra discapacidad o no, eh, ¿qué tan rico puede ser o qué tan rico podría ser escuchar pues las experiencias o las inquietudes de un padre de adolescentes o qué tanto para un padre de adolescentes podría ser interesante escuchar las inquietudes que tienen padres con bebés? Esto Bueno, porque, bueno, estamos hablando de un panorama y de un abanico muy amplio, tanto de temas como de claro. edades. Bueno, lo primero es enterarse que no soy el único y que no estoy solo y que no es especialmente a mí el que me tocó esto. La presencia de la discapacidad confronta fuertemente a la familia. Algunos dicen, ¿por qué me tocó a mí? Como si fuera un pecado, un acto de venganza de alguien, ¿no? Entonces, el hecho de que sepa que hay unas personas que están enfrentando lo mismo que yo, dicen, bueno, no es especialmente a mí. Entonces, tal vez incluso el hecho de saberlo nada más modifique un tanto el concepto que tengo de mí mismo como persona y como padre o como madre. Y por eso justamente yo decía porque, que esto se puede convertir en un círculo de reflexión, porque pues la vida tiene distintas etapas, el camino es largo por recorrer y entonces en algunas situaciones probablemente alguien me comparta su experiencia, alguien que ya haya pasado por ahí. A lo mejor no se va a repetir exactamente lo que yo estoy viviendo, porque además eso que dicen, ¿no? Trata de ponerte en los zapatos del otro, eso no funciona. Me puedo aproximar, puedo entender, puedo tener empatía contigo, pero la sensación que tú estás viviendo es única. Entonces, si alguien la puede compartir y todo eso, yo creo que en primera, esa oportunidad de tener ese círculo sobre todo, yo le llamo de reflexión, porque nos va a dar la oportunidad de pensar, de hacer una introspección, no solo en lo que me ha tocado difícil, sino también en las cosas que he hecho bien, porque también eso se trata de que Claro, aquí las compartamos. Entonces, claro. indudablemente que va a ser una experiencia muy valiosa el hecho de que alguien nos venga a decir, oye, fíjate que a mí me funcionó esto. Decíamos, finalmente nosotros estamos desde hace muchos años en el campo de la rehabilitación, pero estamos seguros de algo, ¿eh? Nunca hemos dejado de aprender y de sorprendernos a veces. Claro. Claro, dice Sharon, es que da mucha angustia a lo desconocido, ¿no? Y que su hija tiene 6 años. Entonces, pues yo creo que aquí, pues yo podría decir que prácticamente todas las personas que nos están acompañando, pues han pasado por ahí en algún momento. Si no, no les hubiera resonado esta invitación que les hicimos a acompañarnos el día de hoy. Y me gustaría
un poco que pudiéramos explicar, pues, cómo estaría construido este nuevo espacio, en cuanto a, pues, los temas, las dinámicas, cómo se va a construir, porque recordemos que esta es como una probadita para poderles dar la introducción a qué es lo que va a pasar, pero esto es un programa que apenas está arrancando y que tenemos toda la idea y la intención de que empiece hoy y continúe, pues así como ha continuado a ver desde hace tantos años, así como a ver es la continuación de Crecidevi y etcétera, ¿no? Sí, pues bueno, los temas van a ser muy variados, ¿no? Siempre va a haber, yo creo que alguien, una especie como de moderador, que en este caso sería yo, pero yo soy parte del mismo grupo, ¿no? O sea, es decir, yo también puedo estar ofreciendo algo, pero también aprendiendo algo. Indudablemente que, por ejemplo, pudiéramos decir, oye, ¿qué pasa con la familia cuando viene la presencia de la discapacidad? ¿Qué sucede emocionalmente en todos los demás? Porque no, los padres lo pueden sentir y algunos lo pueden saber, pero no tienen la obligación de saber qué está pasando. Lo están sufriendo, pero ¿qué sucede si alguien se los explica? Y de repente dice, ah, mira, por eso yo sentí esto y me repuse de tal manera o hice tal cosa. O sabes que si fui necesario confrontarme y tuve que ir a terapia, no sé, ¿no? Pero los temas, pues inclusive muchas veces lo van a marcar las propias familias, ¿no? Yo, por ejemplo, en la lista que enviaron, dijimos, bueno, pues en vez de ser temas de problemática, son temas de vida, porque describían todas las fases de la vida con que se enfrenta alguien, ¿no? Entonces, la intervención que se va a hacer, pues va a ser como de moderador. Probablemente en algún caso muy especial sí necesitemos hacer alguna charla individual porque necesitamos asesorar a alguien en lo específico, también se podrá hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que por ejemplo, la siguiente sesión o la inicial, probablemente quisiéramos seríamos decir, oye, ¿qué es la familia? ¿Y qué es la discapacidad? Porque la propia palabra ya me está marcando algo que dice, bueno, voy a tener cierta condición especial, pero esa condición especial va a definir la persona que soy o que voy a ser, y probablemente todos sepamos que la respuesta es no. Lo que te va a definir como persona y que te va a permitir llegar a donde tú quieras llegar son tus cualidades como persona, no tus defectos o tus limitaciones, ¿sí? Entonces, se tocará un tópico, mandaremos pues, un listado de temas, y habrá ocasiones en que tal vez los participantes digan, oye, a nosotros nos interesa mucho que nos digas, oye, estamos muy preocupados por la inclusión escolar primaria del niño, qué va a suceder, dónde hay, porque podemos hacer incluso un grupo de información de lo que hay, donde se tramitan algunos documentos que requiero para poder hacer algún trámite de los beneficios que me da el gobierno, por decir algo, ¿no? Entonces los temas van a ser muy variados, siempre va a haber una directriz, pero como una especie de coordinador nada más, de facilitador, ¿no? Gracias, Jaime. ¿Quieres Y, y la, abundar en y, esto, y Luz? la, sí, la parte logística formal van a ser sesiones cada mes, cada segundo miércoles de cada mes a las 7 de la noche. Calculamos que duren entre una hora y cachito, porque no podemos ser muy rígidos en cuanto al tiempo, porque los temas van a ser variados y porque depende también de las necesidades que ustedes nos estén manifestando. Entonces nos vamos a ver los segundos miércoles de cada mes a las 7 de la noche, y la parte de comunicación de AVER nos dará las ligas para poder aplicar a ella. La cuota de recuperación van a ser de 100 pesos. Los pagos tienen que ser en la cuenta de AVER que aparece en este gráfico, y nos mandan su cuota para que entonces se les mande la liga para la siguiente sesión.
no nos interesa tanto la parte económica, nos interesa como el compromiso y el poder tener acceso y poder tener un cierto control de a quién estamos apoyando o en este rubro. Entonces, para que ustedes sepan que cada sesión va a ser los segundos miércoles de mes a las 7 de la noche y que en el anterior se les dará el programa de la siguiente. Por ejemplo, la próxima sesión, que será en abril, será familia y su importancia dentro de la diversidad funcional. Será 10 de abril, porque 10 de Sí, marzo ya pasó. aquí ya pasó, 10, perdón. 10 de abril y este será el tema. Entonces, esta es la parte formal. Si alguien tiene problemas para cubrir una cuota de esta naturaleza, comuníquese directamente a Comunicación a ver o Contacto a ver y ya haremos algún trato especial. Sí, cada sesión tendría un costo de 100 pesos. Lo que también estamos pensando es que si hubiera alguien, o sea, poder compartirles quizá el temario de las primeras 4 sesiones, y si hubiera alguien que esté interesado en tomar las 4 sesiones, igual se puede hacer una especie de descuento. De alguna forma es para, como bien decía la doctora Medina, es para poder tener un poco de control y algo de compromiso, pero pues también nuestro compromiso como haber está en poderles apoyar y ofrecerles posibilidades y oportunidades de escuchar estas charlas. En cuanto a lo logístico, todas las sesiones serán en línea, sí. Estamos abarcando toda la República Mexicana. Generalmente nuestros servicios en línea, como por ejemplo el diplomado que hacemos, es de América Latina. En este caso, esta escuela para padres, este proyecto es únicamente para la República Mexicana, porque eso es donde tenemos conocimiento de las prestaciones, de las normatividades, de una serie de cosas. Entonces, este programa es únicamente para la República Mexicana, sí, y todas las sesiones serán en línea. ¿Perdón? Ah, no. Ok. Oscar, ¿tenía alguna pregunta? Sí, nada más quería saber si lo que van a enseñar en los cursos nos lo pueden mandar por PDF o tienen algún formato que yo pueda leer. ¿Cuál? ¿Los temarios? El desarrollo del tema, ¿no? Los temas que se toquen. Sí, los temas, sí. Sí, claro. El temario nosotros se los haríamos llegar. Lo mismo esta información, haremos la corrección de que diga 10 de abril. Y esta información con las cuotas y la información de los temas, por supuesto que esto se los haremos llegar al correo electrónico. Pero el resumen del tema a tratar en un PDF, no. No, les podemos dar bibliografía para que ustedes consulten con mucho gusto, pero darles como el resumen de lo que se hizo escrito, no. Okay. Porque los temas van a ir moviéndose dependiendo de lo que ustedes quieran también y de la participación en cada sesión, ¿sí? Claro que sí. No sería posible, pero sí bibliografía en donde ustedes se pueden ir empapando del tema, por supuesto. Claro que sí, gracias. Kenia, ¿cómo se registran? Mañana estaré yo enviándoles un correo electrónico al correo que les mandé la liga. Esa va a ser nuestra forma de comunicarnos con ustedes, vía correo electrónico. Y a través del correo electrónico les haremos llegar esta información ya corregida con el formulario también de registro, ¿no? Que si quieren seguir recibiendo información sobre la escuela para padres, por favor se registren para que nosotros podamos estar en contacto con ustedes y poderles estar enviando información constante. Sí es muy importante, como también lo decían, sí es muy importante su participación
vía sincrónica. En este momento estamos grabando este conversatorio de alguna manera porque es el primer conversatorio y porque es la introducción para quienes no hubieran podido entrar el día de hoy, tengan la oportunidad de enterarse de qué va a ir. Pero en general las sesiones no van a ser grabadas, incluso por un respeto a ustedes y por los temas que se van a manejar y por lo que suceda ahí. Es un espacio que va a ser un espacio contenido y es un espacio para ustedes. Y pues sí será importante que sea sincrónico para que puedan estar en esta conversación, en esta experiencia, ¿no? No sé si haya... Lisette. Hola, Adelante. buenas noches. Mi pregunta es acerca del pago. Mi esposo es Oscar. Él está en otro país, entonces yo sí me encuentro en México, pero ambos estamos en la conferencia. Nos interesa mucho saber porque tenemos una hija con discapacidad visual, ella es ciega de nacimiento, y el tema es saber si se tiene que pagar doble o es con un solo pago. No, sería un pago por familia y lo que sí sería muy importante, Lisette, es que sea en pesos mexicanos. ¿Perdón? O sea, que sí sería importante que aquí en México. Sí, yo sí estoy aquí en México, él no se encuentra en México. Ok, no hay ningún problema. Nada más al momento del registro, saber que, o sea, tú le mandas la liga también a Oscar, ¿no? Y ya no hay ningún problema. Ok, perfecto. Ok, gracias. ¿Tienen alguna compartir otra esta pregunta? información, perdón, si quieren compartir esta información con algunos otros familiares que tengan hijos con algún tipo de discapacidad visual, por supuesto, sí, que se comuniquen al mismo correo que ustedes lo hicieron para poder ingresar. Definitivamente no es privativo nada más de las personas que nos hayan podido acompañar esta noche. Ojalá podamos ir extendiendo este beneficio. El límite, digamos, el tope que pusimos de cupo, porque pensábamos que es pues más manejable y que creemos que aún así ya es bastante amplio, es de 90 personas. Entonces ese es el cupo máximo que tendríamos por cada una de las sesiones. En el caso de que se rebasara el cupo, veríamos qué opciones ofrecerles, pero en realidad sí estamos calculando que nos estamos extendiendo en un cupo para que bueno, haya más personas que puedan acceder a las sesiones, pero que tampoco se vuelva una cosa tumultuoria en donde se pierda esta posibilidad de acompañamiento y demás, ¿no? Silvia, me parece bien, mi hijo tiene 15 años, prematuro, de 26 semanas de gestación, estuvo 3 meses en la UCIT con retinopatia del prematuro, nos está costando mucho la adolescencia, esperamos poder estar presentes en la mayoría de las secciones. Mi nombre es Silvia Hernández Castro, somos de Jalapa, Veracruz. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Isabel Baltasar, hola, mi nombre es Isabel, me acabo de unir, de hecho vengo llegando de terapia de mi bebé, ella nació con cataratas congénitas bilateral, la sesión se quedará grabada, sí, la vamos a publicar en nuestra cuenta de YouTube y yo les haré llegar la liga para que puedan consultar también este video. Como les comentaba, este es el único video de sesión de escuela para padres que vamos a tener. Las sesiones de escuela para padres no se grabarán a menos de que así lo definiera Jaime y les pidiera permiso y se hiciera el protocolo adecuado para generar esto. Bueno, en ese sentido nos pondríamos de acuerdo y yo, por ejemplo, vi algunas cosas que decían, ¿qué sucede cuando aparte de la discapacidad visual viene asociado con algo más? Y eso pues lo multiplica la dificultad de atención, ¿no? Nosotros podríamos servir entre enlaces con algunas instituciones especialistas en el tema. Por ejemplo, me han tocado algún caso de algún niño que tiene alteraciones visuales o problemas visuales
y con TDAH, ¿no? Entonces muchas veces dicen, es que tiene TDAH, pero tendríamos que ver si realmente lo tiene o si es algo asociado al propio desarrollo, ¿no? Entonces quitarle una etiqueta de que lo puede marcar para siempre es importante. O dijeron, es que además de la condición visual tiene autismo. Así como, por ejemplo, tal vez, en este caso, por ejemplo, la doctora Medina es experta en el tema visual, nosotros los pudiéramos ayudar en la parte asociada o comórbida que pudiera ser, por ejemplo, al grado del autismo, pudiéramos ofrecer incluso psicodiagnóstico, porque para ello se tiene que cumplir con ciertos requisitos, de cumplir ciertos criterios internacionales, como para dar una impresión diagnóstica de ese tipo. Y si fuera así, inclusive se puede hacer un plan de atención. ¿De qué manera están? Porque por lo que viene el mensaje decía, pues tenemos mucha dificultad para atenderlo en casa y en la escuela, ¿no? Pues, debe de ser, ¿no? Es complejo. O que fuera así, por ejemplo, algunos niños que tienen visión baja y parálisis cerebral también. Entonces podemos hacer esa asociación entre yo también laboro en un centro de cirugía, el Centro de Cirugía Especial de México, donde se atienden a personas que tienen, o niños con discapacidad motora, y donde se les ofrece una técnica quirúrgica mínimo invasiva para posicionarlos de la mejor manera. Entonces, como pueden ver, esas redes de información pueden ser muy valiosas para todos nosotros. Gracias, Jaime. Dice Isabel, mi niña tiene 2 años, actualmente está en Kinder Gym y está en prematernal. Al momento hace todo lo de un niño de esa edad. Tenía rezago psicomotor, pero ya se niveló, solo que estamos un poco retrasados en el habla. Anilí Ramos, hola, mi hijo tiene 14 años y estoy en el mismo proceso de la señora Silvia. La adolescencia se nos torna muy complicada debido a que las escuelas no son inclusivas y en la escuela tienden a discriminarlo y es muy difícil. Mi hijo fue diagnosticado con retinosis y tengo un hermano que tiene retinosis pigmentaria. Isabel, bueno, agrega que le han dicho que ya cuando esté en edad escolar es cuando se le va a notar la diferencia, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario, duda, inquietud, que estamos aquí para justamente poderles acompañar. Y es muy lindo que nos comenten sus casos y todo esto, porque así empezamos a conocernos, ¿sí? Y ya iremos abordando cada situación en particular, y si hay un grupo de personas que sugieren algún tema en especial, pues nos daremos a la tarea de programarlo y prepararlo para ustedes. ¿Alguien más que quiera compartirnos su caso, que quiera hacer alguna? Ok, nosotros, nos dicen Lili, nosotros somos de Juchitán, Oaxaca. Nos gustaría saber más información de cómo poder orientar a las personas con discapacidad en las diferentes etapas de la vida. Elena Ramírez. Ajá. Eso pasa con el interior del país. Por ejemplo, en Jalapa tenemos una chica optometrista egresada del diplomado, entonces podríamos ir haciendo estos enlaces para que ella pudiera hacer valoraciones y entonces irlas viendo en conjunto. En Juchitán, Oaxaca, no tenemos ninguna persona en Oaxaca. En Oaxaca, hay un optometrista egresado y ahorita está por salir un terapeuta, pero qué bueno que estén con nosotros, porque es lo que nos interesa, llegar a otros lados, y a lo mejor ustedes pueden empezarse a empapar del asunto y ustedes pueden después generar alguna una semillita que pueda dar un árbol de asesoría y de formación. Justo dice Elena Ramírez, mi hija fue diagnosticada con hipoplasia del nervio óptico bilateral, tiene 8 años de edad. Gracias por la información, estoy segura que será enriquecedora. Y también es de Jalapa, Veracruz. Entonces ahí empiezan
justamente ahí empiezan también las redes. Karen Claro. Cerrato, buenas noches. Soy Karen, mi pequeño tiene 9 años. Yo quisiera saber si entre los temas trataría alguno en cuanto a la familia, hermanos, ya que en mi caso es complicado la tensión entre él y su hermano, que tiene 8 años, y muchas veces él se siente excluido, aunque tratemos de no hacer diferencias. Claro. Por Sí, supuesto, de creo que sí, hecho, está tocado el tema, ¿verdad, Jaime? sí, de hecho, inclusive dentro del diplomado que se da en AVER, pues se toca cómo la presencia de la discapacidad afecta a la familia y cómo algunas veces hay algunas reacciones emocionales acerca de los hermanos, a veces tienen algunas actitudes de sobrecompensación, por ejemplo, y se manifiesta de dos maneras, una de mucha demanda, otra de aislamiento, ¿no? Entonces, los que tenemos que estar alertas para saber qué es lo que está tratándonos de decir, ¿no? O los hermanitos de alguna persona con discapacidad, a veces viven con mucha ansiedad porque en cualquier momento les puede pasar algo. Y están todo el tiempo alerta, están prendidos todo el tiempo. Nada más que el organismo pues no está constituido para estar alerta todo el tiempo y entonces empiezan a tener problemillas en la escuela, que no se les olvidó algo, que no aprenden, etcétera. No, pues porque la ansiedad está impactando fuertemente la atención, la memoria inmediata, etcétera. Y eso tiene solución muy fácil. Hay algunos trucos para rebajar la ansiedad, aprender a respirar, aprender a hacerles sentir que están seguros, que están en un ambiente donde ellos pueden tener el control de lo que está sucediendo allá. Son técnicas muy conductuales, muy fáciles de aprender y sí, seguramente que tocaremos el tema en alguna de las pláticas. Gracias, Jaime. Claudia Gallegos, tenías tu mano levantada. Claudia, ya, ¿ok? Sí, hola, buenas noches. Mucho Bienvenida, gusto. gracias. Estoy agradecida por que se creen estos espacios. Ahorita escuchándoles, me parece que un tema bastante importante y que en mi experiencia maternando con un hijo con discapacidad visual, el tema del duelo, me parece que es un tema bastante importante porque desde mi experiencia puedo decir que si yo hubiese vivido un proceso de duelo acompañado profesionalmente desde el momento del diagnóstico como tal, el proceso de maternar hubiera sido como más liviano, o sea, hubiera sido, sí, desde otra perspectiva. Digo, maternar un hijo con discapacidad, yo me tuve que preparar en todos los aspectos, profesionalmente, psicológicamente, para poder dar un acompañamiento amoroso a mi hijo. Entonces yo creo que un tema importante es el duelo. Indudablemente que sí, porque antes de que nazca nuestro hijo, pues bueno, es ideal, ¿verdad? Lo añoramos, elaboramos una relación con él antes de que nazca. Y esa relación, ¿qué es lo que le sucede a esa relación cuando sabemos que algo sucedió? A lo mejor ya no va a ser aquella persona que yo proyecté en el futuro, a lo mejor de repente y sin querer, como que tengo ciertas resistencias, a lo mejor de repente no lo quiero atender porque así lo sentí, pero después me siento culpable porque pensé lo que pensé. Indudablemente que es algo muy complejo y por supuesto que yo tomo nota para desarrollar ahí el tema. Sí, y también lo menciono porque en el andar me he topado con mapas, o sea, padres y madres, que nos pintan la discapacidad como algo catastrófico y que va a ser incluso muy difícil y que es una lucha constante y etcétera. Entonces ya desde primera instancia el impacto psicoemocional a la persona o al cuidador o al papá o madre de la persona con discapacidad, pues ya es como, chin, esto va a estar bien cañón, cuando en realidad pudiera ser hasta incluso bien llevadero. Claro que de redes de apoyo de profesionales y socialmente hablando, ¿no? Claro. Sí, el camino Muchas es gracias, Claudia. sinuoso,
pero no, es el justo equilibrio, porque también hay personas que dicen, bueno, tienden a sobreprotegerlo, a decir que es el regalo de Dios, ¿verdad? Que constantemente decimos, pero no queremos ningún regalo de esos en realidad. Entonces nos mete ahí en un conflicto fuerte. Incluso a mi hijo, cuando le dicen eres un niño especial y a mí me dicen eres mamá de un angelito, de un hijo especial, pues mi hijo es así como, ay no, pues no me hubieran hecho especial, o sea, así me hubieran dejado, ¿no? Quisiera Y ser también, como todos. sí, sí, así mejor me hubieran dejado la visión. Y también creo que un punto importante que apenas lo estoy descubriendo y como desarrollando el tema legal, en la denuncia por la retinopatía del prematuro, porque la retinopatía del prematuro no se origina por otra cuestión más que por la negligencia médica. Y entonces no nos dan esa información en su momento y los papás creemos que pues así fue la situación, pero sí hay un tema legal a abordar en el diagnóstico de la retinopatía del prematuro y que no hay una edad para iniciar la demanda. O sea, hay un tema ahí también legal del que no se habla, y cómo te resignas a que ya tienes al hijo ciego y que pues continúas con tu vida, pero sí hay algo que trabajar respecto al tema legal y que sí también estaría bien padre que en estos espacios un profesional abogado eh, pudiera brindar la información a los papás que tenemos hijos con retinopatía del prematuro. Pues, pues yo al único, no sé, Lulu, si tú lo conozcas a Nacho Robles, Sí, ¿cómo no? él es abogado y es una persona ciega, tal vez igual habría. Podríamos investigar porque actualmente sí existe la norma desde 2013, una cosa por el estilo, pero que pocas veces se lleva a cabo de hacer el tamiz visual. Ujú. Sí, Vamos a incluso investigar. también Gracias por tengo, acotar este tema. sí, también incluso tengo un abogado que es el que está llevando la demanda de mi caso, muy en específico, que también estoy seguro, él también es ciego, que también estoy segurísima que se daría el espacio para brindar la información necesaria a los papás que lo necesiten. Muchas Gracias, gracias, Claudia. Claudia. Ay, Leticia Durán nos estaba comentando que compartió esta información con las maestras de su niña y que sí podía compartirle esta información con las maestras. Creo que sería importante, doctora, que nos pudieras platicar del curso que vamos a tener próximamente, Exacto, específicamente exacto. para esa Específicamente, población. este espacio es más para, digo, información en general, es buenísimo que todo el mundo tenga información al respecto, pero este espacio en específico es para las familias, para los cuidadores directos o para básicamente padres o quizás los abuelos, un tío, en fin. Pero vamos a tener como por ahí de octubre, creo, un conversatorio, primero un webinar con el licenciado Raúl Ramírez Alba, quien es terapeuta en estimulación y rehabilitación visual, que es una parte muy importante de nuestro equipo multidisciplinario, y él hará este webinar dirigido a los maestros, ¿sí? ¿Cómo atender? Y escogió esta fecha justo por el ingreso escolar y demás, ¿sí? Y ese webinar va a dar lugar a la invitación a tomar un curso dirigido para los maestros del tipo de adecuaciones que tienen que hacer, cómo entender esta discapacidad visual y cómo poder apoyar a estos chicos sin sobreprotegerlos, pero sí haciendo una verdadera inclusión escolar. Entonces, habrá un curso específicamente para los maestros. De tal manera que si es una información a nivel general, no tenemos problema, pero ya específicamente
y en este conversatorio no hay problema de que esté algún maestro, es perfecto, bienvenido. Pero ya específicamente en el programa de escuela para padres no sería el espacio ideal, porque sus necesidades y las de ustedes van a ser diferentes. Diferente. Aunque hay un momento en que coincide, por supuesto, y entonces ahora estamos tratando de diversificar un poquito la atención y la educación hacia los espacios de maestros, hacia los espacios de psicólogos, hacia los espacios de geriatras, por ejemplo, en algún momento será hacia el pediatra también, en fin. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí la invitación, Leticia, sería a que pues invites también a estas maestras a seguirnos en nuestros canales, en nuestras redes, que si gustan mandarnos correo a comunicación@haber.org.mx o a contacto@haber.org.mx, que por favor lo hagan y los mantendremos también en comunicación. Vamos a dar espacio para un par de preguntitas más para cerrar. Y Lisette, levantaste tu mano. Sí, gracias. También tenía una duda. No sé si se vaya también a abarcar el tema sobre el material precisamente que necesitan, en este caso, pues los chicos de discapacidad visual. Mi niña tiene 4 años y también estoy como que empapándome en todo ese tipo de información que pueda apoyar la educación más que nada también y el aprendizaje de ella. Entonces, no sé si, o sea, quería preguntar si iban a hablar como también de esos temas, como recomendaciones más que nada para el material que podría ayudar a ellos Es que depende material para qué. De discapacidad visual. Lo que pasa es de que la discapacidad visual es muy amplia. La discapacidad visual abarca ceguera y visión baja. Y la visión baja puede ser en diferentes niveles. Algunos niveles con algún lente, alguna lupa, algún filtro se puede resolver y es muy individualizado. Si es ceguera total, es otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso generalmente nuestra puerta de entrada para hacer recomendaciones es una valoración para saber cómo y cuánto ve esa persona, ese chico en este caso, y ver si hay algún modo en que se pueda hacer más eficiente esa visión. Y entonces cada caso en particular se va manejando e incluso en muchas ocasiones hacemos una carta dirigida a los maestros explicándole cómo y cuánto ve ese niño, en qué ocasiones necesita usar lentes, en qué ocasiones no, qué contrastes utilizar, en fin, es todo un mundo. De tal manera que así, a grosso modo en general, que decirte material, pues hay lentes, hay lupas, hay filtros, y no te sirve de nada, ¿sí? Sí, generalmente una de nuestras eslogans, ya se volvió un eslogan, es no vamos a ser ciegos a quienes no lo son. En general, cuando hay algún grado de visión de ese chico, tratamos de explotarlo lo más posible para diferentes actividades. Si ese chico, por las características de su visión, necesita, por ejemplo, escolarizarse, no en negro, sino en sistema braille, bueno, sí te podemos decir las regletas, el punzón, la máquina Perkins, el tipo de material que puede haber, en fin. Pero sí es un manejo diferente. Si es un niño que conserva una visión utilizable para escolarizarse en negro y le tapan los ojos para que aprenda el braille, nos ponen los pelos de punta, nos salen los colmillos de bruja y eso no lo toleramos y contra eso hemos luchado hace más de 30 años. Sí, entonces, pues la invitación, Lizeth, sería a que quizá te comunicaras directamente con nosotros para platicarnos específicamente cuál es el diagnóstico que te han dado, que nos digas en dónde estás ubicada y de alguna forma poder, en todo caso, darte algunas guías sobre, pues,
con quién te podrás dirigir, dependiendo de en qué parte estés de la República, ¿no? Para que efectivamente, pues las herramientas sean para ti, para, para tu hija, porque de otra manera creo que justamente eso es lo que vuelve a veces la discapacidad y la discapacidad visual también como tan compleja, porque pues son seres humanos y cada quien tiene una forma, Muy y bueno, de todas personalizado. formas, aunque seamos normovisuales, cada quien vemos el color verde de formas diferentes. Entonces, pues esa justamente es una de nuestras tareas. Y bueno, pues esperamos que nos puedas escribir y platicarnos un poquito más de tu caso, Lizeth. Muchas gracias. Con mucho gusto. Pues nada más porque ustedes lo pidieron, yo ya corregí, bueno, nuestro querido diseñador Miguel Ángel Navarrete ya nos hizo el favor de corregir el anuncio, ya dice ahí 10 de abril, y esta será la imagen que les estaremos enviando en los próximos días. En los próximos días también vamos a enviarles la información de el registro para saber si quieren seguir recibiendo información sobre Escuela para Padres y, por supuesto, el link para que si saben de alguien más o si saben de alguien que ya no se pudo conectar y quiere escuchar de qué es, cómo vamos a manejarlo y algunas de estas pequeñas inquietudes acerca de la Escuela para Padres que estamos abriendo en AVER, pues seremos muy felices y estaremos muy agradecidos de que puedan compartir esta información. Pues sin más, yo le pediría a Jaime que nos regalara algunas palabras de cierre, lo mismo que a la doctora Medina, y por supuesto agradecer su participación. Lo decíamos cuando llegaron los registros, que qué desafortunado quizá que fuera tal la necesidad de un espacio como este, porque quiere decir que no existen muchos espacios. Y finalmente, pues esa es nuestra labor, darles espacios de acompañamiento, espacios de guía y pues quiénes mejores que las personas que se han dedicado una gran parte de su vida a la discapacidad y en específico también a la discapacidad visual. Entonces, pues la palabra es de ustedes para hacer el cierre. Jaime Bueno, y Luz. doctora, si me hace el favor. Bueno, Ladies pues first, dice. Gracias, Jaime. yo quiero darles las gracias a Jaime, a Ale por haber conducido este conversatorio, a todos los participantes, los que estén ahorita y los que puedan ver este vídeo más tarde. Y esperamos ser un lugar de soporte, de apoyo y de mucha comunicación que es tan importante. Quiero decirles que gracias por querer ver a sus hijos de esta manera que les ha impulsado a estar con nosotros esta noche y seguramente estaremos muchas noches más. Muchas gracias por ese amor. Eso es el motor principal. Muchas Bueno, gracias, Jaime. yo les puedo decir que que no, pues gracias si nos dan la oportunidad de poder contribuir un poquito a esa difícil labor de 24/7 durante los 365 días del año. Entonces, cuidar a un chico que tiene algún tipo de discapacidad no es fácil y yo lo que le puedo decir es que a veces sí se vale cansarse, incluso a veces se vale fastidiarse. Claro. No tiene nada de malo, porque eso me va a permitir a mí a estar al siguiente día, estar con toda la energía y la pila cargada para poder continuar, ¿no? Y que se den cuenta de que pues hay gente que les puede aminorar un poquito la cotidianidad, la carga o ayudar un poquito a enfrentar o a esclarecer esa incertidumbre que causa tanta ansiedad. Ojalá y nosotros seamos ese como grupo de familias en formación que nos permitan desarrollar las habilidades necesarias en beneficio de nuestros hijos. Pues, les estoy agradecido.
Muchísimas gracias y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. No nos queda más que pues pedirles que estén atentos y atentas a su correo electrónico, que esa es la manera que tenemos para comunicarnos con ustedes y que, bueno, por supuesto que comunicación@aver.org.mx o bien contacto@aver.org.mx, pues son las vías y los canales que siempre estarán abiertos para ustedes y para poderles guiar de la mejor manera con las herramientas que tengamos para que pues logremos esto que siempre ya también decimos en Haber y que se ha vuelto pues un compromiso, que es ofrecer una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad visual. Pues muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches y estaremos en contacto muy prontito. Gracias, Muchas buenas gracias. noches a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, Jess, por ayudarnos también en la administración Muchas de la gracias, sesión. Jessica, que estuviste apoyándonos acá. Un equipo Gracias. precioso y maravilloso. Gracias a todos. Buenas Gracias. noches. Descansen. Hasta luego.